Estamos de regreso acá en el matinal. Son las 10:53 de este día miércoles 28 de mayo. Y les comenté, antes de irnos a la pequeña pausa comercial, que íbamos a estar en compañía del abogado y filósofo René David Navarro Alviña. Y ya lo tengo presente aquí, ya está instalado en mi costado, así que le doy la bienvenida. Agradecerle nuevamente por estar con nosotros acá en el matinal un nuevo día. Preguntarle cómo se encuentra René. Bueno, en primer lugar, buenos días, Natalie. Siempre un agrado estar contigo conversando. Ya sería la tercera vez que conversamos. Así que muchas gracias a ti también. Y bueno, a disfrutar nomás, porque la idea de esto es pasarlo bien. Así es que yo creo que lo vamos a pasar muy bien. Sí, no, estábamos hablando porque hace tanto frío, ¿cierto? Hasta la hora de la mañana. Pero siempre es un agrado, sí, para nosotros también y para mí poder tenerlo acá presente en nuestro matinal. Bueno, acá vamos a hablar, ¿cierto? No sé si lo pueden ver, apreciar ahí. Bueno, acá dice René David Navarro Alviña, breves ensayos para desmontar la leyenda negra, dice Hispano-Catolicidad, tercera edición. Así que nos vamos a referir, se va a referir más bien dicho René, sobre cierto que no. Bueno, si nos vamos acá a la página 29 lo van a poder encontrar. Dice el mito oscurantista de la independencia. Así que aquí vamos a hablar, ¿cierto? ¿Qué pasa con esto? Para que nos pueda hablar al respecto. Como estábamos hablando, también nos estaba comentando cómo son ensayos. No es necesario leerlo completo, sino que podemos ir a ciertos capítulos, ¿cierto? Y ir revisando y entendiendo también todo lo que sucede. Y nos habla René aquí en esta leyenda negra, ¿cierto? En para desmontar la leyenda negra. Así que vamos a ver qué nos quiere decir con respecto a este capítulo tan importante. Bien, pues Natalie, muchas gracias nuevamente por la opción de poder estar con tu público. Y efectivamente, voy a partir por lo último que dijiste. El texto contiene ensayos que la idea es que sean cortos para que tú puedas, por ejemplo, tomar cualquiera de ellos y leer uno. Y puede ser el último, puede ser el primero, puede ser el del medio, da igual, porque son autosuficientes por sí mismos. O sea, hay un hilo conductor que es el tema de desmontar la leyenda negra, hay un hilo conductor que es una defensa, como te he explicado, de nuestras raíces, de quiénes somos, una defensa del idioma español, etcétera, de la catolicidad, y por eso el nombre es la hispano-catolicidad. Y en particular, ojalá podamos hacerlo en qué sé yo, en otras emisiones también. En particular, lo que podríamos destacar hoy es el que señalas tú, que del mito oscurantista de la independencia. Y vamos a partir explicando un poquito en qué consistiría un mito y después vemos lo de la independencia y por qué le pusimos. Parece. ¿Te parece? Ya, Me parece. De acuerdo a la filosofía de... Voy a ocupar acá siempre lo cito, a don Gustavo Bueno. Habría dos tipos de mitos, ¿ya? Lo que nosotros entendemos por mito es una cuestión filosóficamente súper compleja, pero en esta parte, para no dar el tema completo, podemos clasificarlo en mitos luminosos y mitos oscurantistas. ¿Bien? ¿Cuál podría ser un mito luminoso? No sé si ustedes recuerdan la alegoría, yo prefiero llamarla alegoría, otros le llaman el mito de la caverna de Platón. Ya que lo enseñan o debieran enseñar en el colegio, no sé si ahora lo enseñan. No sé si en la actualidad. Pero a nosotros nos enseñaron, ¿cierto, Natalie? Sí, aunque tú eres más joven, pero bueno, yo creo que te lo enseñaron, está bien. Me estoy echando al agua de más viejo, ¿viste? Pero a lo mejor la gente, bueno, da igual. El tema es el siguiente. En la caverna de Platón, la gente que estaba dentro de la caverna no sabía qué era la luz del sol. Lo estoy diciendo muy rápido, ¿ya? Y ellos estaban acostumbrados solo a ver sombras de lo que proyectaba una fogata. Entonces esas personas que estaban adentro creían que la verdad era lo que se reflejaba en las sombras y jamás habían salido a la luz del día. Estoy tratando de resumir lo que más puedo. Y sin embargo, la verdad estaba fuera de la caverna, con la luz del sol. Entonces cuando se sale de la caverna, en esa oscuridad, y de repente te enfrentas a la luz del sol, la verdad es que ahí cobra sentido este dicho que dice, la verdad duele.
Porque imagínate con los ojos en un lugar oscuro y de repente salir la luz del sol, te enceguece, te duele, incluso te puede molestar. Físicamente te puede molestar. Entonces, esa alegoría, ese mito de la caverna es un mito, a juicio de Gustavo Bueno, un mito luminoso, ¿vale? Hay otros mitos que son oscurantistas, que en definitiva forman parte de la acepción del mito como mentira. No sé si me estoy explicando. Habrían dos acepciones. Mito como posibilidad de tener un relato común, que generalmente es base de ciertas religiones, y mito como un ardid, una maquinación, un chamullo, digámoslo así, claro, en términos fáciles, un chamullo. Y en el caso de la independencia, que es nuestro tema, yo voy por la segunda acepción del mito, la del chamullo. ¿Por qué? Y aquí lamentablemente me he hecho a mis amigos de izquierdas y de derechas que hay. ¿Por qué? Porque en el contexto de lo que sucedía en 1810, nosotros hoy en 2025 creemos que tuvimos un conflicto con España, como que si hubiéramos sido unidades distintas. Entonces quiero explicar lo siguiente. Para que Natalie se independice, tiene que ser de un alguien o un algo para independizarse. Claro. Pero Natalie no se puede independizar de Natalie. No sé si se está entendiendo eso. Entonces, ¿qué éramos antes de 1810? Algunos dicen, erradamente, que éramos, comillas, colonia de España. Y eso es un error técnico, porque nosotros jamás fuimos de España. Nosotros éramos España. Esa es una diferencia filosófica fuerte. ¿Por qué? Porque en la América del Norte, o sea, no en toda la América del Norte, porque recordemos que México también está en América del Norte. ¿Te fijas que los gringos, ellos se dicen los americanos, América del Norte? No, México también está en América del Norte, y México también es un Estados Unidos. No sé si se sabía también. Los Estados Unidos mexicanos también son un estado federal, como los United States of America. Pero en fin, del Río Grande para acá, porque California, Texas también era nuestro. O sea, imagínate, desde California hasta, o sea, Los Ángeles. ¿Por qué se llaman Los Ángeles? Es una bonita pregunta. El famoso indio apache Jerónimo. ¿Por qué se llama Jerónimo? Bueno, porque era católico. Este Jerónimo que grita, ese era católico. Un indígena católico. ¿Por qué? Porque la corona que nosotros teníamos hacía que perteneciéramos al reino. Y éramos una serie de reinos y virreinatos, más no colonias. Porque las colonias es un concepto distinto, es un concepto, digámoslo así, que parece que lo conversamos en una oportunidad anterior, que tiene que ver con la diferencia entre los imperios generadores y los imperios depredadores. En el caso de los anglosajones, se trata de imperios depredadores. En el caso nuestro, se trató de un imperio, de una corona que generó, como lo hacía Roma, generó civilización. Generó, llamémoslo así, frutos, dentro de los cuales está el mestizaje, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora vuelvo a Chile. La gente cree que Chile fue sometido por España. O sea, eso es un error lógico, porque para que Chile fuera sometido por España, Chile, en tanto unidad política, debió existir antes de que llegara Pedro de Valdivia a Copiapó el 26 de octubre de 1540. Y la respuesta es que antes de que Pedro de Valdivia llegara a Copiapó en 1540, política, cultural y territorialmente, Chile no existía. Esa es
el dato. Ahora, claro, ¿Pero por qué se tiene esa concepción, por ejemplo? Porque cambia completamente el panorama, cambia completamente la historia. sí, no. La historia no se puede cambiar porque la historia es. Lo que tú puedes hacer es inventar un relato, crear un mito. ¿Con qué objetivo? Con objetivos políticos. ¿Y cuál era el objetivo político? Los libertadores eran parecidos a ciertos señoritos que hoy día gobiernan, que creen que ellos son los únicos que tienen la moral, que ellos nomás hacen las cosas bien, y que quieren hacer todo de cero. No sé si les suena que querían hacer una constitución de nada, y cambiarlo todo, porque ellos son buenos, porque ellos están del lado correcto de la historia, ¿ya? Y eso no es así. La historia es compleja, y los buenos y los malos no están necesariamente en tu bando o en el mío, porque nosotros somos personas. Eso es lo que no se entiende. Entonces, los estados nacionales que surgen posterior a 1789, que es la Revolución Francesa, que parece que también lo dijimos en la emisión anterior. La Revolución Francesa, fíjate que en los colegios se pinta como prístina, buena, bonita, libertad, igualdad, fraternidad. No sé si a alguno le suena esa trilogía, y sale el cuadro de Clarox, así con la libertad, con el pecho afuera, y como que fuera algo tan lindo. Y la verdad que no fue nada lindo. Esa cuestión fue un baño de sangre terrible. Terrible. Y a pito de la Revolución Francesa surgen los estados nacionales liberales, en donde lo que pretenden es destruir el orden natural. Otro día podríamos conversar del concepto fuerte de revolución para poder comprender ese tema. Y claro, a partir de la Revolución Francesa surgen también los conceptos que hoy día entendemos como de izquierdas y derechas. Y surge también el movimiento revolucionario vinculado a la masonería, vinculado no al 100%, pero muy, muy vinculado, que es esto de los libertadores. Y ahí aparece Francisco Miranda, que era el maestro, digamos, de Bernardo Higgins, entre otros, y que meten la ideología de la emancipación. Yo no digo que en ese tiempo no hayan existido problemas, porque problemas van a haber siempre. Sin embargo, el propósito era la destrucción desde la Revolución Francesa. Nítidamente podemos retrocedernos más atrás, 1517 con Lutero, 1717 en Londres, etcétera. Pero en 1789 ya declaradamente es el propósito de destruir la unión católica de trono y altar. Y dentro de las cuales están las revoluciones hispanoamericanas, y aquí viene la explicación en el texto. Se trata de una guerra civil. ¿Vale? Yo parto diciendo, mire, esto es un mito, primero. Segundo, esto no es independencia, que era lo que te decía recién. ¿Cuándo sería independencia? Pongamos, por ejemplo, el caso de Argelia. Argelia era Argelia, y posteriormente Francia, que siempre ha sido un imperio depredador, se toma Argelia, y después Argelia se independiza de Francia. Ahí se entiende, ¿cierto? Claro, tú existes, completo. Te toman, te sueltas. Es como que te tuvieran preso para liberarte. Que no... sí, pues así funciona. Entonces, lo correcto no es decir independencia, porque para independizarte ya dijimos lo que necesitábamos, y lo correcto desde el punto de vista técnico es decir guerra civil. Y uno queda de nuevo así perplejo y decir, ¿por qué guerra civil? Bueno, por una razón muy simple. Porque O'Higgins, el famoso el Manuel Rodríguez, que es otro mito en sí mismo, él como existencia es un puro bluff. Bueno, O'Higgins, Carrera, todos estos gallos que podríamos asimilarlos como a los que gobiernan hoy día. Si imagínate a Winter, es lo mismo, o sea, Carrera, cualquiera de esos, ponle el nombre que quieras. El cuento es el siguiente. Esta gente, llevada por la ideología, no era menos española que los otros. Y jamás, salvo en el periodo de la supuesta reconquista, vinieron españoles, porque éramos españoles que peleábamos uno en un bando y otro en el otro.
vuelvo a repetir, los independentistas que hoy día se hacen llamar patriotas, en realidad no eran nada de patriotas, porque los verdaderos patriotas estaban del otro bando. La pregunta es, ¿quién defendía la patria? Porque ¿qué era la patria? La patria era Chile, y Chile era un reino. Pregunta, ¿quién defendía el reino? ¿Sabes quién defendía el reino? Los mapuches defendían el reino. Los diaguitas defendían el reino. En serio. Los conflictos vinieron después con la República de Chile, no con el Reino de Chile, porque recordemos que había parlamentos con los indígenas. Te vuelvo a repetir, los indígenas defendieron el trono y el altar, porque estaban mejor, porque tenían derechos, porque tenían reconocimiento, porque, dicho en términos contemporáneos, había más democracia antes de 1810 que hoy. Porque ahí lo que teníamos era la estructura de los cabildos. Entonces, volviendo al tema técnico. Guerra civil porque nos enfrentamos entre hermanos. Españoles contra españoles, chilenos contra chilenos. Porque el concepto chileno no era una nacionalidad, cuestión que tampoco existía antes de la Revolución Francesa. Piensa que tú que de 1789 a 1810 son poquitos años. Es como la caída del muro de Berlín, ¿cachai? Y una cosa así. Chilenos contra chilenos, españoles contra españoles, porque es como que dijéramos que estamos peleando, no sé, Copiapó, Santiago, pero somos chilenos igual, no sé si... Sí. A ver, todos los supuestos libertadores de la patria eran todos españoles, todos. Y además, en el caso, por ejemplo, de Carrera, en el caso de San Martín, eran oficiales del ejército del rey. O sea, además fueron traidores a la patria. Lo que pasa es que como ganaron, se hace todo un cuento mitológico para separar, para desunir. Entonces se inventaron países nuevos. ¿Tú crees de verdad que en ese tiempo teníamos una diferencia con los argentinos, los peruanos, los uruguayos, los bolivianos? De hecho, Bolivia es un accidente político. Bolivia le pusieron Bolivia por Bolívar, imagínate, Bolívar el supuesto libertador. Y lo más chistoso es que hoy día hay gentes de derechas que defienden a Simón Bolívar. Es una locura. Entonces, hay bastantes concepciones entonces con Sí. respecto a los mitos. Partiendo con este que trata, claro, acá de que aborda con el tema de la independencia, pero en general hay muchos mitos en sí mismos y mitos que van surgiendo a través de toda la historia también. es que lamentablemente ahí opera el tema ideológico y la ideología son una anteojera que solamente te hace ver un espacio de la realidad, el que conviene para el relato político. Entonces, si lo que se pretende desde Y eso fuera, permanece. por supuesto, fíjate que lo que pretendían los ingleses, que más encima nosotros a los ingleses cuando viene el rey de Inglaterra no le ponen el rey de Inglaterra en el, ¿cómo se llama la otra cuestión? El GC. Generador de texto, Sí. ¿cierto? Le ponen el rey. Fíjense en ese detalle. No es que yo sea odiador de los ingleses, me gusta mucho Pink Floyd, así que no es eso. Pero hay una anglofilia y resulta que detrás de esta separación habían otros intereses, había geopolítica. O sea, a los ingleses, a los franceses les interesaba que nos desintegráramos. Yo no estoy diciendo que volvamos a lo que fuimos, porque es como reparar un matrimonio que ya es muy difícil, ¿cierto? Un jarrón que se quiebra, no, ¿cierto? Pero sí tenemos que tener conciencia de la historia, de saber quiénes fuimos y cómo podemos potenciarnos hacia el futuro. De entender que las rencillas ridículas que tenemos con nuestros hermanos argentinos, nuestros hermanos peruanos, son rencillas ridículas. Que en la medida que seamos capaces de entender la historia de verdad y proyectarnos hacia el futuro, sin dejar nuestras diferencias, por cierto, porque ya, digámoslo así, somos hijos de padres separados, ya eso no lo vamos a arreglar. Claro, indudable. Mi propósito con este libro no es una cuestión nostálgica, así como depresiva, debiéramos volver al reino. No. Mi propósito es
decir, mire, hay cosas que son importantes, hay cosas que son nuestras raíces, y hay cosas que les contaron con un interés político para crear ciertas condiciones que de alguna manera tergiversan la posibilidad de entender mejor. Vuelvo a repetir el tema de la separación. Es como que solo el papá le contara una historia a los hijos y te quedas con esa historia. O al revés, la mamá Claro, cuenta con una esa historia y versión claro, simplemente. y necesariamente si tú quieres honestamente Se da por descubrir hecha la como que verdad, es. tienes que al menos tener las dos versiones. Entonces, ¿qué pasa? Porque yo podría caer en este rato en el terraplanismo y decir así estas tonteras, qué sé yo, conspiranoicas, de que nos engañaron, que hay un plan. No, no, no. Lo que pasa es que depende de la actitud tuya, cómo leas la información. Yo aquí no estoy sacándome a que a todo esto voy a dejar estos dos para que el canal o tú, Natalie, los puedan regalar a los que nos estén viendo. No sé cómo lo ven otro día, pero bueno. El punto es cómo nosotros somos capaces de entender realmente lo que pasó. Y trato de remontarme, ponte tú, a 1540, 1810, etcétera, porque podríamos hacer lo mismo con el 73, por ejemplo, ¿ya? Pero creo que todavía no estamos lo suficientemente maduros como para aceptar ese tipo de verdades hoy. Entonces, ¿qué quería decir con el tema del terraplanismo? El terraplanismo, que es una estupidez, ¿ya? Una estupidez conspiranoica que dice que la Tierra es plana. A ver, nosotros como imperio ya sabíamos que la Tierra era redonda hace mucho rato. No es que vinieron los de la Edad Media. Y además muy chistoso porque los terraplanistas le echan la culpa a la Iglesia Católica del mito de la Tierra esférica. Mira, es una locura. Y al revés, los protestantes o cierto sector protestante le echan la culpa a la catolicidad de la Tierra plana. Es una locura. El cuento es el siguiente. No es que yo, con este libro, con la editorial, etcétera, pretendamos decir, mire, la historia está mal contada. No es así. No es que la historia esté mal contada. Es que nosotros tenemos una disposición para oír la historia, que es distinto. Es distinto. Porque si uno lee bien, está. Si uno revisa bien, está. Es cosa de juntar, digámoslo así, lo que te hablaba recién respecto de la guerra civil. En 1810, y lo que ocurrió después de 1810, se enfrentaron entre hermanos. Entre hermanos. Repito, había familias que se enfrentaron entre hermanos. Porque unos se fueron por el apruebo y otros se fueron por el rechazo. ¿Sí es lo mismo? Es exactamente lo mismo. La diferencia está en que a los independentistas estaban ideológicamente financiados por el anglo. Y justo estaban todos en Londres. Uy, justo. Es algo sorprendente. Justo todos ahí unidos con Miranda y todo ese cuento. Justo. Entonces, no es cierto que Chile decidió ser libre. Al contrario, el acta del 18 de septiembre de 1810 dice textual. No es un invento mío. Búsquenla. Hoy día está hasta Wikipedia, en Google. Busquen el acta de independencia, que no es, de 1810. Dice algo así. Puedo equivocarme, no, lo voy a parafrasear, no voy a ser textual. Nosotros los leales al rey. ¿Qué significa eso? Nosotros los leales al rey. ¿Eso es independencia? No. Lo que pasa es que había otro conflicto geopolítico, había un enredo, aparece Napoleón, que es otro tema, y que de verdad la invitación es a tomarnos en serio estos temas porque de alguna u otra manera nos van a afectar en el futuro. Si nosotros no somos capaces de entender la historia profundamente y combinarla con la realidad, con los conceptos, con la lógica, digámoslo así, nos vamos a ir dando cuenta de que hay ciertos relatos que no tienen lógica.
y que se agrandaron, no sé, se tergiversaron, porque no es todo 100% mentira, sino que se acomodaron, esa es la Creo palabra. que esa es la mejor Sí, se acomodaron, definición. claro, se acomodaron para que nosotros nos sintiéramos chilenos distintos, por ejemplo, de los peruanos. Y si tú escarbas un poquito, no somos nada distintos. Si tú escarbas un poquito con los argentinos, no somos muy distintos. En esencia, obviamente tenemos diferencias, qué sé yo, folclóricas, diferencias provinciales, diferencias como podríamos tener, no sé, pues uno de Arica y otro de Punta Arenas, o uno de Copiapó y otro de, no sé, de Coyhaique. Claro que hay diferencias, pero en esencia, no. Ahora, quizá la manera de enfrentar esto es que estos temas vuelvan a ser motivo de conversación el día domingo, ponte tú. Que sea un tema de día domingo. Y que con eso motivemos a nuestros hijos a que busquen cosas. A ver, mal no les va a hacer. Van a mejorar lenguaje, van a mejorar argumentación. Yo creo que es una ganancia. Y por último, puede servir para despertar el interés de decir, ¿sabes qué? Navarro está súper equivocado. Perfecto, yo no tengo problema en querer ganar esto. Mi propósito es generar la discusión, que se abra el debate y veamos qué es tan cierto de lo que se hace sentir. Es bueno que se haga, pero hay algunas personas a lo mejor que no les conviene que se haga también. Mejor, porque si hay intereses, entonces... Genera más debate también. Claro, y además porque si hay intereses es porque no hay la suficiente objetividad. ¿Sí o no? Cierto. Porque cuando tú tienes un interés en contar tu versión, desde el punto de vista jurídico, es una prueba, llamémoslo así, menos valiosa que una prueba que no tiene ese sesgo. A ver, ¿por qué me ha interesado o me ha servido, digámoslo así, en términos profesionales, el tema histórico? Por una razón muy sencilla, porque yo trato de aplicar lo jurídico, ¿me entiendes? Como que esto fuera un juicio y los espectadores, por ejemplo, fueran un tribunal, de decirle, miren, acá está. Ya, ¿y qué decía fulano? Tanto, ya. ¿Y qué decía sutano? Tanto. No tengo más preguntas a su señoría, po, si eso es. Veamos las pruebas que hay, con objetividad, no el relato. No, es que Manuel Rodríguez y no sé qué, y la cuestión... Hay una canción muy linda de Patricio Manso, que ya se me olvidó. Pero son bonitas las canciones. O por ejemplo esta de Inti Illimani, Simón Bolívar, Simón, caraqueño, América, no sé si la saben. Y ahí en salsa, Inti Illimani, a qué sé yo, a Simón Bolívar, y que poco menos Simón Bolívar, sus gases eran de flores del campo, y no es así. No es así. Están ensalzando a un tirano. Claro, porque les gustan algunos tiranos nomás a ellos, po, ¿ah? Los otros tiranos como que los dejan... No sé, no quiero irme por el lado de la coyuntura. Yo lo que quiero decir es que estas cuestiones han pasado siempre y no hay nada nuevo bajo el sol. Si nosotros somos capaces, por ejemplo, de estudiar bien 1789, te prometo que vamos a poder entender muchas cosas del presente, sin necesidad de hacer las comparaciones. Y es más objetivo, por último, ya pasó hace mucho tiempo. Claro, eso no está sí, la herida abierta, claro, digamos. Ahora, si tú te pones el poncho, bueno, como es el dicho otra ese, cosa. claro, el que se ponga el poncho, no, ya ni me acuerdo de ese dicho, pero bueno, no estoy tirando palos por si acaso, pero, o sí, un poco sí. Mi invitación es a la objetividad y que tenemos que tratar de decirle a nuestros hijos que nuestros hijos son toda nuestra descendencia, los hijos tuyos, Natalie, los míos, los de nuestros amigos, las de las personas que queremos, nuestros sobrinos, nuestra sobrina, en general nuestra descendencia, que sepan de dónde venimos. Es lo más importante, creo yo. Y ese es mi hobby, los ensayitos estos. Pero, digámoslo así, es como te decía fuera de micrófono, una extra programática. Pero eso le apasiona, el poder
poder entender también con objetividad, ¿cierto? Cómo son los hechos. Ese es el muy bien intento. decía, muy bien dice, porque la historia está. Esta es cosa de poder entenderla, de leerla como realmente es. También unir ciertas cosas también, ¿cierto? Y no quedarse con esa idea que se nos dice, ¿cierto? Esa concepción que se nos hace creer también con qué objetivo. O que nosotros la creemos solo, porque mira, Claro. mira, te voy a contar una infidencia. Cuando yo estaba en la escuela chico, no me gustaba la historia para nada. No lo puedo creer. Te lo juro. Nada. ¿Y por qué no me gustaba? Porque para mí era como una ensalada de fechas, peleas, batallas y que no sé qué, y que Juanito ganó. Y no entendía nada, po. Y tenía amigos que se aprendían de memoria fechas y cuestiones, pero yo no entendía nada. Y la batalla no sé cuánto, y Yumbel, Chacabuco, que no sé qué, y era como la batalla por la batalla. No entendía nada. Nada. En la enseñanza media tampoco. Es como descontextualizado, no, nada. Y después ya más grandote como que me empecé a pegar al cachofazo de que en realidad no entendía, porque estaba como los niños cuando escuchan las peleas de los papás, po. Que uno dice blanco, el otro dice negro. Y hay quien tiene la razón, y el cabro chico ahí mirando por los dos lados. ¿Te fijas? Esa es la historia que está en los libros. Es una historia desmembrada, es una historia de batalla, es una historia, digámoslo así, por cumplir. En donde se destacan ciertas fechas para ir generando cohesión nacional. Artificialmente, ese es el punto. Entonces ese artificio, que es el Estado-Nación, quizá hoy día estamos viviendo el declive de ese Estado-Nación. Y no por nada tenemos conflictos políticos graves que guardan relación con cualquiera de los temas políticos económicos que tú quieras tratar hoy. Es así de fuerte. Pero para eso vendrán las futuras generaciones a entender el tema de verdad nomás. El objetivo es tratar de acercarnos. Ojo, no pretendo ni he pretendido jamás ser el portador de la verdad. Yo lo que estoy diciendo es otra cosa. Que tenemos que acercarnos lo más que podamos a la verdad. Porque lo otro es un error también. Decir, no hay verdad. Que es lo que vivimos hoy día. Que es el relativismo. Que es el nihilismo. Nada importa. Todo vale. No, yo puedo hacer lo que quiera. Si total, no sé, puedo dejar a mi hijo tirado. Total. Hay, digámoslo así, un relativismo moral terrible. Y lamentablemente esos mismos que pregonan el relativismo moral después se ponen en un pedestal moral a juzgarlo a uno. Y el otro tema que me complicaba cuando era chico para entender la historia eran las palabras que se usaban. Porque se usaba un léxico político, ideológico, que un cabro chico no va a entender. ¿Cómo un niño va a entender lo que es profundamente una revolución? No se puede. Y lo otro también. Es que más que nada es por cumplir lo que bien dice. Sí, más que nada es como una memoria con respecto a eso. Tampoco hay una es como la química. Tampoco. Es como estudiar química en quinto básico. Te enseñan. Claro. La tabla periódica. Pregúntale 2 semanas después al niño si se acuerda. Salvo que sea un busquilla que por como te dije recién, por extraprogramática aprendió más. ¿Cachai? Ahí sí. Pero a veces se hacen las cosas por cumplir. Yo últimamente me di el trabajo de revisar los programas de historia actuales de primero básico a cuarto medio, y son unos mamotretos de 700 páginas cada uno, que de verdad es una ensalada, algunos dicen un pupurrí, de pura ideología basura. Pura ideología basura. ¿Y eso ha habido un cambio, por ejemplo, con lo que se enseñaba antiguamente? Por ejemplo, cuando usted tenía esa posibilidad. Mira, cuando yo estudiaba, como te digo, como ese tránsito. Mira, cuando yo estudiaba, como te digo, yo no aprendí nada, así que es como da lo mismo. Uh-huh. Pero ahora creo que hay una potenciación ideológica aún mayor. O sea, digámoslo así, nuestros padres estudiaron una historia que por lo menos les hacía enaltecer ciertos héroes nacionales de la República, ¿ya? Y digo la República con firmeza técnica,
porque existe el Chile Reino de Chile y el Chile República. Esa sería la diferencia. Entonces el enaltecimiento era del bando republicano, digámoslo de esa manera. Y el bando del orden natural totalmente desplazado, pero por lo menos algo. Y por último, pintado como orden. Hoy día es desorden y lamentablemente llevado en exceso al campo de la entretención. O sea, yo entiendo que a los niños hay que entretenerlos, que no puede ser una cuestión fome, un gallo fome que te hable, un profe fome, es terrible, ¿cierto? Pero lo otro es ser payaso y estar payaseando todo el día. ¿De esa forma? No, pues yo creo que no. Pues. Que se haga de esa forma, sin sentido. Claro, porque hay momentos de ser lúdico, etcétera, pero y además que, podríamos entrar en otras profundidades, como por ejemplo que todos tienen que pasar. Fíjate que hoy día todos pasan. Todos pasan. Sí. Entonces, cuando todos pasan, ¿cuál es el resultado filosófico de eso? Nadie pasa. Ese es el punto. Y pasa lo mismo con las profesiones. Todos se titulan. Ya, entonces nadie está titulado. Porque ese filtro nos servía a personas como tú o como yo, que no somos hijitos de papá, ¿cierto? Y que nos permitía de alguna manera destacarnos. Pero si hoy día son todos, ¿cómo te destacas? Caemos al nihilismo, son todos. Y si son todos, es nada, es como la propaganda esta de la bebida. Todo nada, haz todo, haz nada. Claro, entonces quitas el incentivo. Yo no estoy diciendo que no hayan alumnos que haya que tratar en forma excepcional. Es como los hijos. Hay hijos que tienes que tratarlo en forma excepcional porque son excepcionales. Pero hay otros que son la regla general. Y la regla general no puede convertirse en excepción porque si no, dan la vuelta al asunto. La regla general tiene que ser siempre regla general. Por ejemplo, empezamos a las 8:30. Esa es la regla general. A veces podremos empezar, no sé, 8:45. Pero si convertimos la excepción en regla general, ya no entramos a las 8:30. Claro. Entramos a 8:45. ¿Te fijas? Y lo que se pretende hoy día, quizá, ya nos fuimos por otro lado, la discusión parece que nos consume, es que se trata de convertir la excepción en regla general. Y yo creo que por ahí no van los tiros. Esa es mi opinión personal. Ahora di recién mi opinión personal. En lo otro, en el texto, trato de no dar mi opinión personal. Objetivo, sí. Claro. Pero bueno, otro día si gusta, nos juntamos a hablar de la opinión personal, porque no sé si se dieron cuenta, usted me aprieta un botoncito así, pip, y yo me puedo largar todo el rato. Obvio, y acá nosotros escuchamos, vamos entendiendo, comprendiendo también qué es la idea. Pues la idea, puedes cuestionar también, ¿cierto?, todo lo que se nos dice. Y eso lo pueden encontrar acá. Así que van a estar disponibles 2 textos, 2 ensayos, ¿cierto?, para que la gente se comunique con nosotros a nuestro número de teléfono, a las redes sociales, al 522-21-21-22, para que podamos regalarlos también y empiezan a leer, ¿cierto?, interiorizarse un poquito más y comprender muchas cosas. Vamos a estar analizando también, ¿cierto?, todos estos ensayos con René cuando nos visita, así que... quería también que volviese a mencionar, por ejemplo, acá Benito Jerónimo Feijóo también, claro, que la importancia, ¿cierto?, que tiene para usted también, ¿cierto?, y con respecto a todo lo que está creando. No, claro, pues ahí podemos entrar a más cositas, entre ellas, por ejemplo, podríamos hablar de la voz del pueblo. Voy de atrás para adelante, de la voz del pueblo. ¿Te has fijado eso? Vox Populi, Vox Dei. Sí. Bueno, ahí explicamos que en realidad la voz del pueblo no es la voz de Dios. Después, las nuevas falsas o paparruchas. Ahí se habla de las, comillas, fake news. Pero hay palabra en español para decir fake news, que es filfa. Entonces, ahí el divorcio entre la historia y la fábula, las mentiras de las noticias, de los canales de televisión. Qué locura, estar en la televisión diciendo que en la televisión se dicen mentiras, pero bueno, es como la paradoja de Epimenides. No es acá, me dice aquí Gabriel. Dijo un copiapino que todos los copiapinos son claro, mentirosos. Una cosa así. Bueno, igual nos podemos entretener con eso. El tema de los debates, yo creo que igual ese es importante, quizá en ese nos podríamos centrar, porque eso tiene que ver con enseñarles a nuestros hijos o a nuestros abuelos a cómo podemos enfrentar una discusión sin necesariamente pelear y tener puntos de vista divergentes, pero hacerlo no solo con respeto,
sino que al mismo tiempo con fuerza. Porque hay personas que confunden la fuerza en el argumento con el querer, digámoslo así, pelear por pelear. Y no se trata de pelear por pelear, sino que se trata de alguna manera entregarle herramientas a nuestro público para que pueda discutir en la mejor posición posible. Es como estar en un ring y enseñarte a boxear. La discusión, el debate, esa a lo mejor podría ser para la próxima. ¿Por qué Feijóo es importante para los debates? Bueno, y ahí se explica que en 1700 no sé qué, está el teatro crítico, te hablé creo que la otra vez del teatro crítico. ¿Por qué es importante que a la propuesta haya una contrapropuesta? Y que de una tesis salga una antítesis. Y que en definitiva sea el árbitro o el juzgador, en este caso que estamos en un set de televisión, el público. Si al final del día, lo que trato también de hacer en estos textos es combinar mi profesión abogadil, digámoslo de esa manera, de combate en tribunal, etcétera, pero de que pueda ser llevado, por ejemplo, a una sala de clase, en el tema de los debates, en temas fuertes. Se vienen temas bien fuertes que están en el ambiente y que no somos capaces de enfrentar. Como que nosotros nos atrincheramos en nuestro club deportivo de, no sé, del gusto, así como siempre he sido de derechas o siempre he sido de izquierdas, entonces, ¿qué dicen los no sé cuánto? Esto, entonces tengo que seguir por ese lado. Pero no hay una detención, digámoslo así, familiar, de decir, ya, ¿y de qué estamos hablando? De tal cosa, ya. ¿Y esto qué significa? Esto, ya. ¿Y lo otro qué significa? No, es que lo otro no, porque son los malos. Entonces, como son los malos, yo ni siquiera lo escucho y lo cancelo. Yo creo que la gente se aburrió de eso. Yo creo que la gente quiere la versión B de la historia. De la historia, de la política, de todo en general, de la sociología, en fin. Hay muchas cosas en las que podemos picar, Natalie, así es que yo encantado en la medida que se pueda, lo hacemos. Súper, sí, me parece excelente. Ojalá que no se pierda tanto tiempo porque no lo habíamos visto desde marzo y ojalá tenerlo con mayor periodicidad acá en el programa. Agradecemos, por supuesto, siempre que nos venga, ¿cierto?, a hablar, ¿cierto? Me están diciendo que es trimestral su visita. Ya. Bueno, agradecemos como siempre que venga, ¿cierto?, a hablarnos de sus ensayos para desmitificar ciertos temas importantes, ¿cierto?, que son buenos hablarlos, abordarlos. Sí, y por último sirve para abrir la discusión. En esto también, ¿cierto?, que son breves ensayos para desmontar la leyenda negra. Así que tenemos dos, lo recuerdo para que podamos regalarlo también y usted pueda leer, ¿cierto?, los ensayos de René David Navarro, ya le estaba cambiando hasta el apellido. Ahí me matáis. Ahí lo mato. Sí, Completamente. René David Navarro Almiña. Así que le agradecemos, que esté muy bien. Gracias a ti, Natalie. Gracias gracias a los amigos que nos vayan a ver. Y bueno, al canal también, pues a ver si hacemos algunas otras cositas entretenidas también. Por supuesto, ahí conversaciones tienen que haber al respecto. Muy amable, Natalie. Muchas gracias, que esté muy bien. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial, son las 11:37 minutos. Nos quedan minutitos todavía para acompañarlos hasta el mediodía. Así que vamos y volvemos de inmediato.